Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Les damos la bienvenida a este programa especial desde el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más conocidos de la capital francesa y cuya construcción fue decidida por Napoleón, y de hecho será Bonaparte el hilo conductor de este Carrusel de las Artes en el marco del bicentenario de su muerte. En este programa recorreremos París tras las huellas de Napoleón Bonaparte. Todavía hoy la capital francesa hace alarde de numerosas obras a la gloria de quien se autoproclamó emperador de los franceses. ¿Cómo conmemorar a una figura controvertida como es Bonaparte? Le hicimos la pregunta al director de la Fundación Napoleón, Thierry Lenz. E iremos también al Museo de la Legión de Honor, una condecoración y tradición creada por Napoleón en 1804 y que se sigue entregando aún hoy. Comenzamos este recorrido por el París de Napoleón en un punto neurálgico de la capital francesa, el Arco del Triunfo. Una obra monumental, son casi 50 metros de altura y colocado en una rotonda desde donde salen 12 avenidas de la capital francesa. Y para hablarnos de este monumento tenemos cita con alguien que trabaja aquí, Anthony Cheny. Buenos días, Anthony. Bonjour. Anthony, ¿nos puede explicar un poco la historia de este monumento que está aquí en París? Es uno de los monumentos más visitados de la capital francesa y fue una de las obras que Napoleón encargó para la capital. Sí, fue un monumento solicitado por Napoleón tras su victoria en la batalla de Austerlitz en diciembre de 1805. Es una obra que, según la leyenda, fue dedicada a los soldados del gran ejército de Napoleón. Se dice que Napoleón habría prometido a sus soldados que regresarían a París bajo arcos de triunfo. Es una leyenda, pero en todo caso, la construcción del monumento se decidió por decreto imperial en febrero de 1806 y se tardaron 30 años en construirlo. De hecho, Napoleón nunca pudo verlo terminado porque cuando dejó el poder apenas se habían construido 20 metros. Y ahora estamos justo al lado de una de estas obras. La estética del Arco del Triunfo es estética romana y Napoleón está representado aquí en forma de emperador. Háblenos de este relieve. Todas las esculturas del Arco del Triunfo fueron ejecutadas entre 1833 y 1836 durante la monarquía de Julio. Según el deseo del rey Luis Felipe, la dedicatoria del monumento preveía un homenaje a los ejércitos de la Revolución y del Imperio. Por eso en el pilar sureste encontramos un grupo escultórico llamado El Triunfo, que representa el año 1810, es decir, el apogeo de Napoleón. Allí Napoleón I está representado como un emperador romano, vestido con una túnica y una corona de laurel y rodeado de varios personajes que exaltan su figura. Una mujer de rodillas y con corona en forma de muralla que representa las ciudades conquistadas. La musa de la historia, Clio, escribe las grandes victorias de Bonaparte. Por último, dos deidades alegóricas, una que lo corona y otra que toca una trompeta y que recuerda las victorias de Napoleón. Y este Arco del Triunfo de Napoleón ha seguido triunfando durante más de 200 años. Es uno de los monumentos más visitados de la capital francesa. El Arco del Triunfo es visitado por más de 1.600.000 personas al año, al menos antes de la pandemia. Es uno de los monumentos más visitados de París, uno de los más apreciados y escenario de muchos eventos populares. Muchas gracias. Napoleón sigue fascinando a los historiadores. Desde su muerte se han escrito más de 110.000 libros sobre él. Otros lo ven como una figura controvertida de la historia, le reclaman su personalidad autoritaria, su sed de conquista y decisiones como el restablecimiento de la esclavitud en Francia. Así que fuimos al encuentro del historiador Thierry Lenz. Le preguntamos si se debe o no conmemorar a Napoleón en el siglo XXI. Conmemorar es distinto de celebrar. Napoleón es un personaje central de la historia de Francia y lo que se debe hacer es recordar lo que fue su gobierno. Así que en el bicentenario de su muerte habrá muchos coloquios, conferencias, programas de televisión, radio y numerosas exposiciones para que cada quien se haga su propia idea de lo que ha sido la historia. No se trata de una conmemoración hermética, al contrario, todos los temas serán abordados. Où chacun peut poser toutes les questions qu'il a envie de poser.
La Francia de hoy está muy marcada por el gobierno napoleónico. Muchas instituciones francesas fueron creadas durante el consulado y el imperio. Napoleón jugó un papel muy importante en el urbanismo. Muchos monumentos y reglas urbanas fueron decididas por él, como la numeración de las viviendas y las calles y la obligación de barrer frente a su puerta. Pero además de eso, cada ciudadano francés lleva a Napoleón en su vida cotidiana. Nuestro Código Civil fue adoptado durante su gobierno y aunque se ha modificado y modernizado, la esencia es la misma. Así que podríamos decir que Napoleón está en nosotros y que quizás, sin saberlo, su legado está presente en nuestra vida diaria. Nos hemos subido ahora al techo del Arco del Triunfo para hablarles de la Legión de Honor, la condecoración más prestigiosa que tiene Francia y que fue creada por Napoleón. Melissa Barra fue al Museo de la Legión de Honor de París. El Museo de la Legión de Honor en el corazón de París abarca 200 años de historia a través de la distinción más importante en Francia, creada en 1802. Bonaparte se dio cuenta de que los ciudadanos necesitaban ser alentados y que la nación necesitaba una élite visible que sirviera de modelo. En Europa, otros sistemas distinguían a los funcionarios con rangos de nobleza y condecoraban a los soldados. Pero la modernidad de la Legión de Honor yace en su universalidad. No se hace distinción entre los méritos civiles y la valentía militar, porque todos están al servicio de una misma nación. Tous, en fait, sont au service de la nation qui est unique. Cuando se creó la insignia, se escogió una estrella con puntas bífidas como la Cruz de Malta, pero se le agregó una quinta punta para volverla laica. En una cara tiene la figura del emperador y en el reverso un águila imperial, el símbolo heráldico que Napoleón escogió para su imperio. Bajo la restauración borbónica se puso al rey Enrique IV y una flor de lis. Y desde que se instauró la República, vemos un perfil de la diosa Ceres, efigie de la República, y detrás las banderas entrecruzadas. La estrella está rodeada de una corona de hojas de roble y de laurel que representan los méritos civil y militar. Pour les mérites civils et militaires. En la Legión de Honor se abarca un gran abanico de profesiones y sectores del país. El criterio es haber servido a la nación durante 20 años o destacarse por un acto espectacular. Fue recompensado, por ejemplo, Louis Pasteur a finales del siglo XIX. Últimamente fueron distinguidos profesionales del sector salud que luchan en primera línea contra la pandemia de la COVID. Hay astronautas también como Thomas Pesquet, quien fue nombrado caballero tras su primera expedición, y extranjeros como el autor Gabriel García Márquez o Rigoberta Menchú, quien recibió la Legión de Honor por su defensa de los derechos humanos. Hoy en día viven en Francia y en el mundo más de 90.000 legionarios. Napoleón I murió el 5 de mayo de 1821 en el exilio en la isla Santa Elena. 19 años después, el rey Luis Felipe decidió repatriar sus restos a París y colocarlos debajo del domo del Hotel de los Inválidos. Los invito a descubrir este monumento excepcional en el corazón de la capital francesa. El inmenso sarcófago de Napoleón Bonaparte se encuentra en una cripta circular de 6 metros de profundidad y 23 metros de ancho, rodeada de 12 estatuas femeninas de mármol blanco llamadas las Victorias. Tenemos cita aquí en la sala de la tumba de Napoleón con la conservadora en jefe Sylvie Loret-Burimi. Muchísimas gracias por recibirnos en esta sala de la tumba de Napoleón. Cuéntenos cómo fue posible que después de haber sido desterrado de Francia, Napoleón se encuentre aquí. ¿Quién decidió colocar sus restos en esta sala? El retorno de los restos fue pedido por el rey Luis Felipe y fue él mismo quien pidió colocarlos aquí. Era un monarca liberal y moderado.
Con la repatriación de los restos, Luis Felipe quería rehabilitar a Napoleón en la historia de Francia. Fue una decisión que rompió completamente con la postura de sus predecesores, los Borbones, Luis XVIII y Carlos X, quienes habían censurado a Napoleón. Luis Felipe quiso considerarlo como uno de los soberanos más importantes que ha tenido Francia. Eso explica la elección del Hotel de los Inválidos, institución fundada por Luis XIV, el Rey Sol, para colocar los restos de Napoleón. Y ahora bien, no vemos un solo sarcófago, sino 5. Cuéntenos un poco este monumento. Estos sarcófagos, que están unos dentro de otros, recuerdan el carácter casi sagrado que se asoció a los restos del emperador. Efectivamente, el cuerpo de Bonaparte reposa en un sarcófago colocado en otro y en otro. 4 de los 5 sarcófagos vienen de la isla Santa Elena. El quinto es de ébano y fue fabricado en París. El conjunto se encuentra en una escultura visible hecha con cuarcita roja, una piedra que evoca la eternidad y la grandeza de los imperios griego y romano. El arquitecto Joaquín Visconti cubrió el interior de este último sarcófago de cuarcita roja con mármol de la isla de Córcega, donde nació Napoleón. Y una última pregunta sobre el monumento, porque el sarcófago está rodeado de estas 12 estatuas llamadas las Victorias, pero también se recuerda en este monumento las acciones políticas de Napoleón. Aunque los restos de Napoleón están en este Hotel de los Inválidos, que es una institución militar, esta cripta recuerda sobre todo su obra civil y política. Se ponen de relieve las acciones de Napoleón que fundaron la nación francesa: el Código Civil, la Universidad Imperial, el Código Mercantil, la Legión de Honor, la pacificación de la nación, el Concordato. Todas esas obras se evocan en esta sala. Cet héritage que Louis Philippe a tenu à mettre en avant à travers ce décor. Merci beaucoup. Aquí ponemos punto final a este programa especial en el que recorrimos París para recordar a Napoleón Bonaparte, el primer emperador de los franceses. Y es en este patio de honor del Hotel de los Inválidos y bajo la mirada de Bonaparte que les damos las gracias por su amable sintonía. Merci beaucoup. Au revoir.